Bueno, este año le va a tocar a nuestro módulo el libro de Éxodo, y como sabéis siempre lo que hacemos es dar herramientas para que luego en vuestro devocional con el Señor pues tengáis más formación para profundizar en su palabra, ¿no? En concreto, pues el año pasado sabéis que en nuestro módulo abordamos el profeta Isaías, pues este año le toca el libro de Éxodo, y entre otras cosas porque hacía mucho tiempo que no, en la escuela dominical no nos centrábamos en algún libro del Pentateuco, ¿no? De los 5 primeros libros, ya sabéis. Pero como siempre, pues tenemos que optar, en 10 clases no da tiempo a dar el libro de Éxodo, entonces vamos a enfocarlo, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a introducir un poquito el libro de Éxodo como tal, porque tenemos que tener esa formación mínima, y también lo que vamos a hacer es dar el enfoque que vamos a tratar de desarrollar en las 9 clases siguientes, porque va a constar de 10 clases este año también el curso. ¿Y cuál es ese enfoque? Pues va a ser a través de la tipología bíblica. Todos sabéis lo que son los tipos. Yo entiendo que todos, los que no lo sepáis, pues de todas formas lo vais a saber hoy enseguida, pues es una cosa muy sencilla. Porque no solo el libro de Éxodo, sino el Antiguo Testamento en general, pues está plagado de tipos. Ahora, cuando vosotros veis el título este de tipología en el libro de Éxodo, me gustaría saber, pues, en qué pensáis, ¿Cómo creéis que vamos a abordar la cuestión? Una previa. Vamos a hacer un poquito como en las iglesias americanas, Los que no quieran que les pregunte, que levanten la mano. Muy bien. Entonces, estos señores son como los que van a ver a los negros cantar allí en los gospels. Os tenéis que poner en la alcrada, Entonces, vosotros os tenéis que poner... Bien, los que no habéis levantado la mano, os va a caer a lo mejor alguna pregunta. Quiere decir que tenéis que estar concentrados. Los que habéis levantado la mano, los demás oraremos por vosotros, ¿vale? Bien, pues ya que sois mayoría los que estáis un poquito así Vale, voy a preguntar en serio, a ver, ¿qué enfoque, Gerson? ¿Qué enfoque crees tú que deberíamos, o qué esperas tú, qué expectativas tienes tú a través de este título que hemos dado al módulo tipología en el libro de Éxodo? Que suena un poco así. Yo pensaba que tú compares el Éxodo, o sea, las implicaciones que el Éxodo tiene en los nuevos Testamento. Vale. Lo que el Éxodo anuncia, que luego se cumple en los evangelios. Vale. ¿Alguien más quiere decir? Yo lo digo, Isma. Símbolos de Jesús que aparecen en el Éxodo. Cosas que hay en el libro de Éxodo que luego se cumplen en el Nuevo Testamento. Muy bien, os estáis acercando a la definición de lo que... Sí. Una de las maneras de dar acceso, por ejemplo, es ver los personajes que aparecen en Éxodo, los que tienen que ver con los que son imagen de Jesús, y definiendo todos los aparecidos en Éxodo que nos lleven a Jesús. Muy bien, has abordado un enfoque de una respuesta un poco más general que han dado ellos dos, pues está bien. Pues sí, va por ahí, por esa línea. Yo espero que no salgáis decepcionados del módulo que vamos a tener. Se me ha olvidado repartiros la hoja, pero de todas formas, nunca es tarde para rectificar. Vais a ir repartiéndolo por ahí. Como sabéis, pues sí, la tipología tiene que ver con los tipos. Ya os he dicho que el libro, o sea, el Antiguo Testamento está lleno de tipos. El libro de Éxodo en concreto es casi protagonista también en cuanto a la tipología, porque mucho del lenguaje que luego los apóstoles van a desarrollar cuando abordan doctrinas, por ejemplo, pues Pablo en Romanos, o en la epístola de los Hebreos, que no se sabe el autor, pero yo estoy convencido que es Pablo, por ejemplo, pues mucho aparece del libro de Éxodo, mucho lenguaje del libro de Éxodo. De hecho, vamos a empezar nuestro estudio de Éxodo abriendo la epístola a los Hebreos. Y vamos a ir al capítulo 9, es un ejemplo. Capítulo 9, versículo 23 al 28. Y ahora os lo voy a leer yo porque quiero que estéis concentrados. Y si lo lee otro, a veces tengo la sensación de que no estáis tan... Yo quiero que estéis mirando más la Biblia. Hay que traer las Biblias. Ahora hay que traer mucho la Biblia en este módulo porque es ineludible. Hay muchas referencias en el libro de Éxodo que pues apuntan al Nuevo Testamento y tenemos que confrontarlas. Ahora bien, aun el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición.
Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella, estoy leyendo. Bueno, es que esta cita iba muy bien también, por eso me he quedado yo. Bueno, si os habéis dado cuenta, es que en el capítulo de 9, pues está haciendo continuamente referencias a tipos del Éxodo, justamente. Sabéis ya que gran parte del libro de Éxodo, la parte final, a partir del capítulo 24, casi la mitad del libro de Éxodo aborda el tema del tabernáculo. Es una de las partes de la Biblia que yo creo que pasamos más de puntillas, o más rápidas. Quizás es una de las partes más aburridas para nosotros, junto con las genealogías, quizás, y algunas profecías difíciles que aparecen. Bueno, pues el módulo tenemos el reto de no aburrirnos en ello, porque vamos a tratar de entrar en él y ver la pertinencia que tiene. Además, es algo que el Señor le da mucha importancia. Fijaos que es casi la mitad del libro de Éxodo, Y bueno, ya habéis visto que yo he leído muchas referencias al tabernáculo, su mobiliario, todo eso son tipos que aparecen allí, Pero bueno, yo he dicho el versículo 23 al 28. ¿Dónde estás? Aquí. Fue pues necesario que las figuras... Ahora, cuando yo digo aquí figuras, podemos entender la palabra tipos. Cuando el autor hace referencia a figuras en su epístola a los Hebreos, podemos poner ahí la palabra tipos, porque de hecho muchas de las palabras que se traducen como ejemplo, cuando leéis en el libro de Hebreos, ejemplo, sombra, figura, todo eso hace referencia a la palabra tipo. Luego, no es una cosa que se haya sacado por parte de la ciencia de los hombres, nada de eso, sino que es la propia Biblia la que nos insta a abordar la temática de la tipología. Y algo muy importante, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. De paso os diré que aquí dentro está la definición de lo que es un tipo, en la Biblia. Pero las cosas celestiales mismas son con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Bien. No sé qué cosas habréis extraído de esto que os acabo de leer. Lo vamos a enfocar en nuestro tema, porque es un pasaje rico. Y enfocándolo en nuestro tema hay dos cosas que saltan a la vista. La primera es que sí nos está apuntando a lo que es la tipología desde el enfoque que Dios mismo inspira al autor. O sea, en la palabra del Señor, Él mismo nos viene a decir lo que es un tipo. ¿Qué es un tipo? ¿Alguien se atreve a definirlo con lo que hemos leído? Está chupado ya, está aquí. ¿Qué es un tipo? Un símbolo, una representación, figura de cosas celestiales, pero falta, está incompleta la cosa aún. Aquí el texto nos ha dicho más, tenéis que haber estado atentos. Ya estoy con las velocidades, voy a ir más despacio. Los extranjeros que no entiendan el castellano, me lo decís también. Yo voy... Ya, bueno, pero tú parles valenciano, ¿ah, no? Vaya. Bueno, es igual. Definición de un tipo, venga. Me acuerdo de los que no habéis levantado la mano, Ha sido purificado, entonces, porque sí que han sido purificados, pero es un tipo celestial, o sea, una cosa del cielo es una representación de algo del cielo que ya ha sido purificado. Es algo como, o sea, es una representación de algo que está en el cielo, pero que está aquí en la tierra, que he hecho mano de obra. Sí, es algo que es real, que está en el cielo, que es real, es espiritual, es celestial, es una realidad espiritual que nos es mostrada a través de algo terrenal, pero falta un poquito más. Un anticipo de lo que va a suceder, o sea, de lo que va a suceder con todo el final, pero con cosas que están sucediendo anteriormente.
Vale, pensáis que yo tengo la respuesta cerrada. A lo mejor lo que estáis es dando una definición entre todos de lo que es un tipo, ¿vale? Y yo os estoy llevando al texto para centrarlo más. Me gusta la palabra tipo, porque está mostrando con algo que todo el mundo entiende, algo que es común, algo también que va a suceder como muestra de... Vale, a ti te gusta la palabra anticipo y al apóstol Pedro también le gustaba, por eso la utilizó para definirnos más acerca de eso, ahora lo veremos. Pero algo más que nos dice el texto que no me habéis dicho, se acabó el tiempo, que si no, no da tiempo a avanzar, es que son cosas, es verdad, lo habéis dicho, celestiales, es decir, espirituales, reales, que son manifestadas a través de realidades presentes, tangibles, que nosotros podemos tocar, pero además, fijaos que el autor está haciendo referencia a esas cosas desde el Antiguo Testamento. Por tanto, son esas realidades del Antiguo Testamento, y nosotros solo vamos a hablar del Éxodo, ojo, pero hay muchos más, que apuntan o anticipan, como dice Esther, es decir, que tienen un sentido profético, a realidades que nos van a ser manifestadas en el Nuevo Testamento. Eso es lo que es un tipo. Lo he dicho claro, ¿no? Todo el mundo lo ha entendido. Por eso, ahora vamos a dar una vueltecita más. No es lo mismo un tipo que una señal, aunque normalmente todos los tipos son señales, pero no todas las señales tienen por qué ser tipos. Ahora ya le hemos dado otra vuelta más, ¿habéis visto? ¿Qué quiero decir? ¿Qué pensáis? ¿Juan el Bautista sería un tipo? ¿Un tipo de qué? Porque hemos dicho que apunta a una realidad que luego nos es manifestada. Juan, ¿de Jesús? ¿Es un tipo de Jesús, tú crees? Bueno, yo pregunto a la clase también. ¿Qué creéis? Ahora estamos poniendo casos. Ajá. No, pero acabas de decir que es algo del Antiguo Testamento. Bueno, vale. Vale, una cosa. Antes de dejaros que sigáis. Una cosa que quiero subrayar. No estamos en una clase de matemáticas, ¿vale? ¿Os acordáis cuando vimos el tema de las sectas hace ya 2 cursos? Ahí dijimos que el término de secta, y lo definimos, tampoco era una cuestión matemática, era muy escurridiza. Entonces nosotros fuimos a la Biblia para ver cómo nos aborda la Biblia el tema de las sectas, cómo podemos entender las sectas. Y a partir de ahí nos movimos en todo nuestro estudio de Primera de Juan. ¿Os acordáis, no? Decidme que os acordáis. Bien, pues ahora vamos a intentar hacer lo mismo a través de los tipos. No vamos a dar una definición matemática, Es decir, incluso hay señales que algunos podríamos interpretarlas como tipos, pero nosotros vamos a intentar ser un poquito más escuetos, y dar una definición que acabamos de dar, y movernos a través de eso, porque si no es que se puede caer en un error muy común, y es el de empezar a sacar tipos de cualquier cosa, Es decir, nosotros abordamos el tema del tabernáculo, por ejemplo, y algunos ya ven hasta las cuerdas del tabernáculo que son tipo de no sé qué, y no me atrevo a decir que eso a lo mejor sea erróneo del todo, o los clavos de ahí, que son los clavos de Cristo, bueno, pero quizá no haya que afinar tanto la cosa, Una de las características de la tipología que nosotros vamos a ver, o de los tipos que nos da pie a pensar, en base a, por ejemplo, este texto que hemos leído en Hebreos, es que vamos a usar un poquito el sentido común, Vamos a tratar de no ser demasiado, como no me sale la palabra. Exactamente, vamos a intentar tener un poquito de sentido común y ver, una de las cuestiones por las que posiblemente no se aborde mucho el tema de la tipología en las iglesias en nuestra época, eso al menos es mi opinión, no sé si la compartiréis, pero es el hecho de que hay cierto miedo a los excesos que han habido en siglos anteriores a la hora de interpretar los tipos. Entonces, de ahí han surgido muchas sectas, por ejemplo. Yo he leído, por ejemplo, el estudio que hizo Carlos Russell, que es el fundador del Testigo de Jehová, acerca de la tipología del tabernáculo. Y bueno, ahí se puede sacar cualquier cosa. Entonces, como reacciona a eso, es muy humano que nosotros reaccionemos contra eso, pero resulta que la Biblia no nos insta a eso. La Biblia nos insta a estudiar muy seriamente los tipos. Es lo que vamos a intentar hacer ahora, introducir un estudio a la tipología a través del libro de Éxodo. Otra de las razones por las que puede que no hayamos tomado suficientemente en serio el tema de la tipología bíblica es, pues, sencillamente que hay una corriente a partir del siglo XVIII y sobre todo el XIX que se llama la corriente liberal, que esa pues ha pretendido de apartar el elemento milagroso, incluso profético, de las Escrituras y tratar de racionalizarlas. Con lo cual, pues muchos incluso se han ceñido a llamar tipo únicamente a lo que la Biblia llama tipo. Pero, por ejemplo, el sacrificio que ofreció Abraham en su hijo, que estuvo a punto de ofrecerlo al Señor, todos sabemos que apunta
de una manera tipológica, es un evento que apunta de una manera tipológica al sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. El Padre ofreció a su Hijo en la cruz. Sin embargo, eso en la Biblia no dice que debamos interpretarlo así. No hay ningún pasaje en las Escrituras del Nuevo Testamento que nos diga exactamente que eso es un tipo, el sacrificio que Abraham estuvo dispuesto a ofrecer en Isaac, ofreciéndoselo al Padre. Sin embargo, el sentido común y la fe, y el Señor nos insta también, hallamos apoyo en las Escrituras, que sin hacerlo de una manera enfática, sí que nos permite hablar de que eso sí que es un tipo. Y ya os he dado un ejemplo de un tipo de fuera del libro de Éxodo. Pero hay más tipos. Otra razón por la que puede que no lo hayamos abordado en serio este estudio es porque lo vemos de una manera poco práctica. Es decir, nosotros ya hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestra vida. Es por lo que decía con el libro de Isaías el año pasado, el curso pasado. Como nosotros ya hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestra vida, pues a nosotros nos aburre el tabernáculo. A fin de cuentas ya sabemos que el tabernáculo es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pero como ya lo hemos aceptado, ¿qué implica eso? ¿Qué me va a cambiar a mí ahora saber eso? ¿En qué me va a cambiar a mí estudiar ahora los tipos que aparecen, por ejemplo, en el libro del Éxodo? Bueno, pues eso es una cosa que pues nos aparta un poco, nos desmotiva. Quizá por el título pues sea la clase menos atractiva de todas las que tenemos. Pero eso se rompe en pedazos cuando abrimos el Antiguo Testamento. Fijaos cómo es la palabra del Señor. Si abrimos el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento y los separamos, el Antiguo Testamento ocupa mucha más porción que el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento nos está preparando para interpretar, para aceptar, para entender lo que es el Evangelio, lo que es la figura de la persona del Señor Jesucristo y su obra. Y el Antiguo Testamento está plagado de tipos, lo cual quiere decir que el Señor ha dado muchísima importancia y da mucha importancia a los tipos. Y eso el Señor Jesucristo, cuando estuvo en su ministerio en la tierra, no dejó de hacerlo. Es un método favorito de nuestro Señor, que nos muestra en su palabra, un método favorito en su plan didáctico para nosotros, para nuestras vidas. El Señor Jesús utilizó mucho de las parábolas. Por cierto que parábolas es muy equivalente a la palabra tipos. Una de las palabras que en el griego, en el Nuevo Testamento, aparece para parábolas, nosotros la podemos traducir como tipo, figura, parábola. Así es que el Señor Jesucristo, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, utiliza tanto tipo como parábolas para enseñarnos realidades espirituales. O sea, que ahí se rompe un poquito nuestros esquemas de poco interés acerca de la tipología bíblica. ¿Me seguís, no? Está claro. Quiere decir, estamos remarcando la importancia de lo que vamos a hacer en este par de meses que vamos a ver el estudio. Bien, pero el texto que hemos leído de Hebreos, hay más. No solo nos da una definición o pie para interpretar lo que es la tipología o lo que es un tipo, sino que además nos dice para qué. ¿Por qué creéis que es un método favorito de nuestro Dios hablar a través de tipos? En el Antiguo Testamento, o parábolas en los Evangelios. ¿O por qué son tan utilizados luego en las epístolas? Como para explicarnos el Evangelio, desarrollar doctrinas, utilizar tipos. En concreto, ahora nosotros nos vamos a entrar en el libro de Éxodo. ¿Por qué? ¿Por qué para Dios es tan importante? ¿Cuál es el propósito de los tipos? Pues fijaos que cuando he leído esta porción de Hebreos, si habéis estado muy concentrados, yo he leído la palabra ¿para qué? O sea, propósito 3 veces, en esa porción pequeñita que nos estaba hablando de la tipología. Para esto. Nos hemos acercado a un lenguaje que es del libro de Éxodo, en esa porción, ¿os habéis dado cuenta? Os lo no sé si tengo que recordároslo. Hebreos, es que ahora he perdido la página. Hebreos, ¿qué he dicho? Hebreos 8, 9. Sí me gusta. Atentos. 9, 23. Fijaos, fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas, tal, y con mejores sacrificios. Se está hablando de un lenguaje levítico y del Éxodo. El Levítico va después del Éxodo, pero el Éxodo ya anticipa lo que el Levítico luego va a desarrollar a través de la ley ceremonial. Y todo esto es tipológico. Los sacrificios hablan de manera tipológica de lo que el Señor Jesucristo vino a hacer en la tierra. Por eso son empleados para explicar la obra del Señor. ¿Por qué fue necesario que el Señor Jesucristo muriese en la cruz? ¿Por qué Dios no encontró otro medio para salvarnos de nuestros pecados? Pues esto el Señor lo hace a través de los tipos. Y este es el lenguaje que está utilizando. Habla del lugar santo. Ya, de hecho, cuando me he equivocado al principio de la clase, el Señor lo ha permitido, seguro, porque yo no he hecho más que hablar del lugar santo, del lugar santísimo, de la mesa de los panes de la proposición, del candelebro, que siempre digo mal esa palabra, candelabro. Bueno,
Me oiréis decirlo mal muchas veces, pero sabéis lo que quiero decir. Bueno, pues todas esas referencias son justamente del libro del Éxodo. Y después de hacer estas referencias al lenguaje del Éxodo, nos dice, ¿para qué, para qué, para qué? ¿Dónde están esos para qué? Pues están aquí. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, versículo 24. Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Primer propósito, por el que el Señor Jesucristo vino y encarnó o manifestó lo que apuntaban lo que anticipaba, como decía Esther, esos tipos que hay en el Antiguo Testamento, para presentarse delante de nosotros, en nuestro lugar. Hay un siguiente para por ahí, y no para ofrecerse muchas veces como tal. De otra manera lo hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Ahora este es el para que me interesa, para quitar del medio el pecado. Y lo que está diciendo el autor, porque bueno, esto valga como una especie de extra, como si estudiásemos la epístola a los hebreos. El propósito de la epístola de los hebreos es explicar la superioridad de lo que Jesucristo vino a hacer y nos trajo, la superioridad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sobre la ley de Moisés. Ese es el propósito de la epístola a los hebreos. Los primeros creyentes estaban siendo vueltos a arrastrar hacia el judaísmo. ¿Por qué? Porque ahora lo veréis, cuando nosotros abordemos el libro de Éxodo, está lleno de una magnificencia tremenda. La ley de Moisés, todo el rito de esos sacrificios y todo eso, pues es muy atractivo para los hombres, es muy aparatoso. Las vestiduras del sacerdote, que lo veremos al final de nuestro módulo, todo eso tiene una simbología, pero además es que era muy aparatoso y muy no sé qué, y muy visual y muy atractivo, y que le daba mucha pompa. Pero resulta que el cristianismo, las primeras iglesias, eran las casas humildes de los primeros creyentes, eran un grupo marginado, eran alguien que además eran tachados de traidores porque renegaban de la ley de Moisés, renegaban de la ley de Dios. Habían verdaderos traumas y muchos estaban siendo arrastrados hacia el judaísmo. Por eso el autor de la epístola a los hebreos empieza a desarrollar todo esto y toma como base el Antiguo Testamento, todo este ritual, el judaísmo, todo esto que aparece en Pentateuco, para explicar la superioridad de la obra de Cristo. Y está hablando de que todo aquello es tipo, todo aquello es tipo. Y ahora el Señor Jesucristo ha venido para dar sentido a aquel tipo, es lo que estamos viendo. ¿De acuerdo? El último para en concreto nos habla del propósito del libro del Éxodo, y con eso introducimos nuestro estudio del libro de Éxodo. Fijaos, el versículo 28, y para llevar los pecados no sé qué, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, y ahora este es el último para al que hago referencia, para salvar a los que le esperan. Es decir, el gran tema del libro del Éxodo, que viene apuntado de forma tipológica, viene explicado en nuestro Señor Jesucristo. Pero ya nos está diciendo también el libro del Éxodo de qué va. ¿Cuál es el propósito del libro del Éxodo? Pues la palabra clave para interpretar el libro del Éxodo es redención. Vamos a ver, ahora empiezo otra vez con las preguntas. Si nos centramos en el libro del Éxodo, ¿qué tipos aparecen allí que vosotros ahora mismo, ya no me digáis el tabernáculo, Hay más tipos y los vamos a tratar de ver. ¿Qué más tipos se os ocurren del libro del Éxodo? Ahora me diréis, la serpiente de bronce, y entonces cogeré una tiza y tendré que tirarla. Cuando los hebreos tienen que poner la sangre en Eso es la Pascua. Eso es la Pascua. Pero también hay un día que Dios dio la sangre y todo eso. La sangre de los corderos en la... Vale, sí, pero eso está dentro de la Pascua, sí, correcto, es que sí, pero puedes llamar con su nombre, corto, que no pasa nada. La Pascua. Bueno, Sara ha dicho, ¿aceptamos Pascua? Muy bien, pues entonces, si la Pascua es un tipo, y es un tipo, nos habla de un tipo, entre comillas, de tipo, ¿vale? Una clasificación de tipos. Estamos entrando ya en tema de clasificación de los tipos, ¿vale? Pero esto ya es muy de los hombres, eso no aparece en la Biblia. Pero para nosotros orientarnos, vamos a intentar clasificar los tipos, y eso que os sirva de pista para orientarnos, porque cada clase vamos a tratar de abordar el tema. Yo os he repartido el esquema de las clases que vamos a seguir, a ver si ahora yo no lo tengo. ¿Ha sobrado? Ahora me he quedado yo. Ah, no, aquí tengo uno. Mirad, nosotros hoy estamos en la introducción, pero la semana que viene, por ejemplo, vamos a hablar de tipos personales. No me habéis hablado de Moisés, pero supongo lo habréis pensado. Moisés es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿hay más tipos personales en el libro del Éxodo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Quién?
¿Quién? Moisés podría ser un tipo de Jesús porque guiaba al pueblo. Sí, eso ya lo he dicho yo, listo. Nada. Ah, no estabas concentrado. Estaba atento, además no reconozco. No estabas atento, muy bien, muy bien. Puede ser Aarón. ¿Eh? Ahora no aparece en eso. Aarón es tipo de nuestro Señor Jesucristo, en concreto en su ministerio sacerdotal, ¿no? Bien, sí, Aarón es tipo. ¿Qué más tipos hay en el libro del Éxodo? Hay más tipos, de tipo personal estamos ahora, ¿eh? De personas, que son tipos de nuestro Señor Jesucristo. El faraón podría ser como el demonio o algo así. Sí, sí, muy bien. Faraón, de hecho, es tipo, hay base, además, en el Nuevo Testamento para que lo podamos interpretar así. Faraón es tipo de Satanás, en el Antiguo Testamento, ¿vale? ¿Qué más tipos hay? Personales, del libro de Éxodo. Por eso os he dicho, no me digáis la serpiente de bronce, ni me digáis el arca de Noé, ni me digáis... Solo del libro de Éxodo. Los que se habitan que van con Moisés son como nosotros que seguimos a Dios, ¿no? El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es tipo de la Iglesia, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro, sí Señor, muy bien. Son personas, es la nación de Israel, pero bien, vamos a dejarlo como... Bien, podemos decir que... Bien, más tipos. ¿Ya no hay más tipos? No aparece ahí, ¿no? Josué aparece en el libro del Éxodo, sí, pero... No se le ve, no tiene... ¿No? No, vale. Ah, como yo hago así ya entran en dudas, no tienen seguridad. Yo creía que... Bien. Es que... Sí, pero... Irma yo creo que tiene razón en la parte que Josué es más tipo de nuestro Señor Jesucristo, pero a partir del libro de Josué. En el libro del Éxodo ya no se nos muestra tanto como tipo, pero no quiere decir que, bueno, tiene razón, Josué se revela más como tipo de nuestro Señor en cuanto a caudillo, que viene a liderar el pueblo de Dios, pero eso más en el libro de Josué. Pero en el Éxodo no aparece tanto como tipo, ¿vale? Bien. De hecho, hay muchas personas que aparecen en el libro de Éxodo que no tenemos, ya he dicho antes en la definición que no vamos a ser extremadamente matemáticos, ¿vale? Pero no está del todo mal lo que has dicho. Amalek, por ejemplo, que no me lo habéis dicho, también es tipo, Amalek es tipo de la oposición de la carne en la vida del creyente, ¿de acuerdo? Y aparece en el libro del Éxodo. Hay tipos personales, bueno, pero eso ya lo iremos viendo, ¿vale? La semana que viene, los que vengáis, que espero que seáis todos. Bien. La siguiente clase, en la clase 3, que tenéis ahí el numerito 3, nosotros vamos a abordar otra clasificación de los tipos. En la hoja que os he dado hay al final del todo dos tipos de clasificación, ¿vale? Pero no son exhaustivas. Nosotros hemos optado por un tipo de clasificación. La siguiente clasificación que vamos a ver son las clasificaciones de los tipos objetos y tipos eventos, ¿vale? Ejemplos en el libro de Éxodo. Os dejo que digáis ejemplos de fuera del libro de Éxodo también. Porque como os habéis quedado tan así, objetos o eventos tipo del Antiguo Testamento. Eso es del libro de Éxodo además, muy bien. El pasar el mar rojo. Además el Nuevo Testamento nos dice que eso es tipo de nuestro bautismo. Es una forma de apuntar a nuestro bautismo, a nuestro nuevo nacimiento, etcétera, etcétera. La muerte del viejo hombre, el nacer a una nueva vida, el pueblo pasó a una nueva etapa, a una nueva vida, dejó atrás la esclavitud, ¿vale? ¡Ay! Ya se me ha escapado. Se me ha escapado. La esclavitud que sufre al principio del libro el pueblo de Israel, sabéis que es tipo de la esclavitud del pecado. Y Faraón, que es el dueño, que somete al pueblo, etcétera, y hemos visto que es tipo de... Sí. Y cuando Moisés está en el monte Sinaí y el pueblo hace un becerro y tal, eso podría ser como también la tentación, ¿no? El caer en la tentación o algo así. Bien, yo no tengo la respuesta absoluta, Quiero que eso os lo dejo a vuestro libre albedrío. Os he dado las pautas para interpretarlo. Cuando Moisés convierte el agua que era amarga en dulce, también es tipo de... Que echa un árbol y se convierte en dulce, puede ser o puede no ser, dime. También la naturaleza humana se parecía a la divina, ¿ves? O sea, ves como, porque el Señor se quería, a ver, me digo, a ver, Dios, ¿no? Arrepintiera haber creado al hombre, ¿no? Y entonces, gracias a Moisés, que Moisés le dice, perdónalos porque... Se arrepintió del mal que pensaba. Y es un paralelismo a nuestra naturaleza, que también nosotros no siempre somos perfectos, ¿no?
es muy parecido a la naturaleza del Señor, nos ha creado muy parecido. Pero eso de que se repitió, yo creo que se antropomorfismo. Moisés No le creo que dice, Dios se vaya a arrepentir, pero es una forma de mostrar pero estaba con las ira, ¿no? consecuencias de hacerlo, ¿no? Pero no tanto que... Pero estaba con ira, dices, pero la ira de Dios no es como la nuestra, por Ella, ejemplo. a ver, si Moisés le dice, espérate, porque tú le prometiste a Abraham y cambia de opinión, te hace cambiar de opinión. Yo lo que creo es que más bien lo que Dios demuestra con eso es el amor hacia una persona. Que por amor a esa persona, yo no creo que cambiara de opinión por... No sé, yo Ya creo que tendría claro cuál era... estaba en Cristo, no sé si me hace semejanza. Bueno, mirad, lo que no debemos, es lo que te quiero decir, no debemos interpretar cualquier cosa que leamos ya como tipo, ¿vale? Yo por lo menos te doy ahora mi versión de lo que acabas de apuntar en el caso concreto de el antropomorfismo que aparece. Pues sí, hay manifestaciones de Dios en la Biblia que se transforman en nuestro lenguaje para entenderlo. Por eso se habla de la ira de Dios, pero la ira de Dios no tiene nada que ver como cuando yo me cabreo. O la mano de Dios, o la mano de Jehová, no es una mano, igual cuando habla de que se arrepintió. Eso no quiere decir que se arrepienta, porque Dios no es Dios para que se arrepienta. Lo que está hablando es de un lenguaje, pues eso, tomado de la imagen de nuestro lenguaje, toma nuestra forma para que lo entendamos. Entonces, no tenemos por qué interpretar eso como un tipo. El caso de Gabriel, por ejemplo, de cuando el agua de Mara, bueno, pues eso puede ser también una señal, un milagro, que apunta a algo, pero no tiene por qué ser un tipo. Puede ser un tipo, lo podemos interpretar, pero no tiene por qué. Nosotros, ¿qué? La nube, por ejemplo, vamos a ver, la nube, ese es un caso interesante, porque entra dentro de esta clase, por ejemplo, de tipos y eventos. La nube es algo físico, de la naturaleza, donde Dios manifiesta su gloria. La nube se asocia con la gloria, vamos a ver si lo vemos, no vamos a hablar de todos los tipos. Lo que os he dicho es que vamos a intentar extraer herramientas para que nosotros tengamos una pauta por la que guiarnos y no empecemos a desvariar como el Russell aquel o como algunos hacen. Entonces, la nube ¿es un tipo o no es un tipo? Sí, ¿no? Sí. De Dios que sí, que... Es un tipo, vale, bien, lo veremos en su momento, si es un tipo o no, pero os dejo deberes. Tipos en instituciones, clase siguiente, eso tiene que ver con las festividades. Las festividades, como veremos, pues hay varias. Habían 3 convocaciones anuales muy importantes, pero esas 3 convocaciones incluían varios tipos de fiestas. Lo veremos en su momento. La Pascua estaba asociada en el mes de Abib, que viene a ser mayo, abril nuestro, con 3 festividades. La Pascua, la Semana de los Panes y las primicias. Todas esas 3 fiestas estaban englobadas en esa primera convocación y son tipo cada una de su cosa y indica, eso sí es claramente un tipo. Es un tipo, permitirme que lo repita, sí, es un tipo evento o festividad, ¿vale? Eso lo veremos también. Y luego vamos a abordar una parte muy importante en el libro de Éxodo y dedicaremos el resto de las clases a lo que es el tabernáculo, que puede parecer una parte muy aburrida y sin embargo es apasionante, que tiene implicaciones para nuestras vidas y para nuestra relación con nuestro Señor, porque nuestra relación se modifica o se mejora o se acrecienta en la medida que nosotros entendemos y recibimos luz de la palabra, y la palabra se ha empeñado en hablarnos a través de tipos, y el Éxodo dedica la mitad prácticamente del libro al tabernáculo. Por tanto, nosotros vamos a dedicar prácticamente la mitad de nuestro módulo al tabernáculo, y el tabernáculo, como veréis, tiene mucho, ¿vale? Ese es el plan que vamos a seguir, pero definiéndoos el plan, más o menos ya hemos ido afinando lo que es el tipo, ¿vale? Por cierto, el antitipo no lo hemos dicho, pero también es algo bíblico, aparece. Esa referencia al antitipo, por ejemplo, viene cuando he hecho referencia a lo que ha dicho Esther. Cuando le decía que le gustaba la palabra anticipo, el antitipo está relacionado justamente con esa palabra que usa Pedro en su epístola. ¿Qué es el antitipo? Ya hemos visto lo que es el tipo. ¿El antitipo qué es? No, a ver, lo contrario. ¿Hay alguien que quiera compartirlo? Pues lo digo yo, que si no, no hay tiempo. El antitipo es la manifestación de ese tipo. El antitipo es aquello a lo que apunta el tipo. Es decir, es... ¿Entendéis? No lo quiero decir complicado, es sencillo. En el cumplimiento. ¿Cómo que no lo habéis entendido? No me digas eso que me mata. Vamos a verlo un poquito más con la Biblia en la mano. No sé si en la página que os he repartido, creo que sí. Cuando se habla de la importancia de los tipos, en la página os he repartido, os he dado varias palabras en el griego
Ahí están tupos, esquía, upogeisma, parábole y antitipon. Sí, lo tenéis ahí, ¿no? Ah, ¿no lo tenéis? Bueno, no, pues no lo puse para que no fuera mucho rollo para vosotros. Lo tengo ya aquí. En fin, son varias palabras. Fijaos, hay varias palabras en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el griego, que hacen referencia a esos tipos del Antiguo Testamento. No os lo he puesto, es verdad, perdonadme. Pues el término tipos, de hecho aquí tengo apuntadas varias citas donde encontramos estas distintas palabras en griego. Cada una tiene un matiz y nos ayudan a complementar el significado de la palabra tipo, pero más o menos os lo he dicho. No quiero alargarlo mucho porque yo quería introducir el Éxodo, contextualizarlo un poquito. Entonces, tipo, pues hay ejemplos. Por ejemplo, en Colosenses 2:16, cuando dice, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. ¿De acuerdo? Sombra no es la realidad, es aquello a lo que apunta. Yo pongo una luz, pongo mi mano y vemos la sombra. Eso que vemos no es mi mano, esa es la sombra. Y esa sombra es lo que aparece en el Antiguo Testamento. Esa es la sombra de las cosas celestiales. Pero la mano, sería el antitipo, es la realidad a la que apuntan. Bien, bueno, pues un poquito, sí, pero no mezclemos ahora mucho el tema, que si no se liará todos los hermanos aquí. Pero ha quedado clara la idea, ¿no? Esa es una de las funciones del tipo. Hay otra palabra que se traduce como copia, upodeigma, copia, Esto es copia de no sé qué, por ejemplo. En Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura, copia, figura y sombra, usa dos palabras ahí, de los bienes venideros. No la imagen misma, además, dice el autor, no la imagen misma, sino tal. Creo que queda claro el sentido, ¿no? Vamos a ir pasando porque si no se nos va a alargar mucho. Es que es interesante, a mí me hubiera gustado desarrollarlo, pero en fin, pasamos. La palabra antitipo. Primera de Pedro 3:21, ahí aparece, también aparece en Hebreos 9:24, por ejemplo, que esa creo que la hemos leído al principio de la clase, ¿verdad? En 9:24 yo os he leído, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Figura es la traducción, pero la palabra original es antiupon, antitipo, ¿vale? Figura del venidero, es decir, aquello a lo que apunta. Eso es el antitipo, ¿de acuerdo? Queda claro. Primera de Pedro, la traducción es más complicada, pero está mejor explicada, por eso os llevo ahí. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto, por cierto, está hablando Pedro del paso del Mar Rojo, del Éxodo. El bautismo que corresponde a esto, es decir, ya está diciendo que aquello es tipo. O sea, no nos lo inventamos nosotros. Hay tipos que claramente en las Escrituras se están diciendo que son tipos. Hay otros que no, como el sacrificio de Abraham que iba a hacer con Isaac, que nosotros deducimos que es tipo. Y hay base lógica y sabemos que es tipo. Pero hay otros que son claramente dichos en la palabra. El maná, que antes habéis dicho a alguien, Gabriel creo que ha sido, el maná, el Señor Jesucristo dice que es Él, el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan de vida. Bueno, pues antitipo, Pedro está diciendo aquí que el Mar Rojo, el paso del Mar Rojo, que es el evento de cruzar el Mar Rojo, es un tipo, pero lo que está diciendo aquí en concreto no es tipo, es antitipo, es la realidad misma, es esto que va a decir en la segunda parte de esta frase. Lo que corresponde a esto, toda esta palabra es antitipo. La traducción es compleja, por eso Reina Valera ha tenido que decir, no tenía una palabra y ha dicho varias, ha dicho lo que corresponde a esto, antitipo, ahora nos salva, que es el bautismo físico nuestro. ¿Entendéis? Ahora, nos tendríamos que meter ahora en el estudio de Pedro para decir, Pedro sigue, y el bautismo ni siquiera tampoco es realmente el fin último, sino que apunta a algo más superior todavía. Nuestro bautismo es una representación de algo que opera dentro de nosotros. Hay tres fases: el paso del Mar Rojo, nuestro bautismo físico aquí en la iglesia de Cuar, y lo que opera dentro del Espíritu Santo, que es al final lo que llega a Pedro, pero nos lleva a otra clase, ¿vale? Y lo tenemos que dejar. Igual que nos llevaría a otra clase a hablar de la numerología, pero es indispensable por lo menos hacer una breve referencia, y con esto vamos a introducir ya el libro de Éxodo, que está en el segundo puesto en la Biblia, en el canon. El libro de Éxodo es el libro número 2 del Pentateuco. Bueno, pues no lo digo por eso, sino porque el tabernáculo está lleno de medidas muy aburridas, sin embargo con números. Hay números en el tabernáculo, hay números en muchos tipos, y los números tienen un significado, no solo en el Apocalipsis, que a los jóvenes les gusta mucho, sino también en el Antiguo Testamento. Y nosotros tenemos que intentar por lo menos hacer alguna alusión a ello. Por eso, esto creo que sí que os lo he dado, ¿no? Es que no tengo la misma hoja de vosotros. En la otra parte tenéis un poquito otro módulo,
no podemos entrar en él. Esto daría para otro año, otro curso y otro que es hablar de la numerología, no de la tipología. La numerología, que es una asignatura elemental, quizás por la que hubiéramos debido de empezar antes de hablar de tipología. La numerología bíblica o el significado de los números en la Biblia. El tercer día resucitó. Y el Señor, pues, no sé, 40 días anduvo en el desierto. Todos los números tienen un significado. Los 144.000 en el libro de Apocalipsis. Los 153 peces que el Señor, cuando estaba esperándolos, sacaron en la playa a los discípulos que se acercaban, está por el otro lado, y sacó 153. ¿Por qué 153? Todos los números en la Biblia tienen un significado que además no se sacan de la manga. Hay base escritural donde tenemos base para eso. Yo os he dado una chuleta para que os la pongáis en vuestro estudio, cuando hagáis vuestro devocional en la Biblia, una chuleta muy, muy escueta de los números más importantes que aparecen. No están todos, evidentemente. Por ejemplo, alguno dirá, ¿no está el 666? Bueno, ya, pero se deduce del 6, ¿verdad? Por ejemplo, el 6 es el número de la humanidad, de lo imperfecto, de pecado, asociado a Satanás. Pues el 666 es Satanás tratando de imitar a Dios, porque está repetido 3 veces, y 3 veces es el número de Dios. ¿Entendéis? 1 está asociado con lo indisoluble. El 1 tiene entidad por sí propia. En los números ordinales es independiente de todo, es el origen de todos los demás números. 1, está claro, está asociado con la divinidad. Dios es 1, ¿vale? Aunque sean 3 personas. Por eso el 1 y el 3 están asociados a la divinidad. Ahí está, bueno, no está explicado, pero está expuesto. El 1 es lo absoluto. El 1, a partir del 1, los demás números ordinales se producen. Todos dependen del 1, y el 1 no depende de ninguno. El 1 es Dios, ¿vale? El 2, el libro del Éxodo está en el segundo puesto, por cierto. El 2, ya hay otro. Nos tiene que ver, por tanto, con la diferencia. Tiene que ver con el otro. Ahí, pues, empezamos a hablar de testimonio. Para bien o para mal. En la Biblia muchas veces está asociado el 2, nada más que empezar en el libro de Génesis, ya está asociado con lo malo. Por ejemplo, el segundo versículo ya hay desorden, no sabemos por qué. Pero bueno, luego hay muchos 2. Yo eso de los números, a veces me veo que No está cogido con pinzas, os lo digo de verdad. El 2 creó a Adán y luego a Eva. Cuanto más conozcáis, cuando más conozcáis, pero para bien o para mal, el 2 es testimonial. Y además el 2 está asociado con el Hijo, con la segunda persona de la Trinidad. No, a veces está asociado con lo malo y a veces está asociado con lo bueno. Por ejemplo, la Biblia dice, mejores son 2 que 1, está asociado con lo bueno. La segunda persona de la Trinidad es el Hijo, está asociado con el 2, y es bueno. O sea, hay ejemplos de lo malo y lo bueno. 2, por ejemplo, hay parejas que están asociados con disputas. Por ejemplo, Jacob y Esaú. Caín y Abel, con lo malo, pero hay 2, David y Jonatán, hay 2 que están bien, o sea, que es una cuestión para hablar de que se tiene que ver con el testimonio. La ley misma dice, por el testimonio de 2 o 3 será aceptado el testimonio, si no, no. O sea, tiene que ver con el testimonio. El testimonio de Dios es Jesucristo. Eso lo dice Génesis 3:15, por ejemplo, hablando de la simiente. La simiente está asociada con el Hijo. Es el nuevo hombre. Segundo hombre, digamos, la segunda creación. Romanos lo desarrolla también. El primer Adán y el segundo Adán está asociado con el Hijo. Por tanto, el libro de Éxodo está asociado también con la redención del pueblo de Israel y con el Hijo. Y de hecho, la mitad del libro del Éxodo se dedica al tabernáculo. El tabernáculo es Cristo mismo. Juan, en su Evangelio, cuando empieza, dice que Jesucristo, vamos a ser literalistas, no dice vino y habitó entre nosotros, sino que dice tabernaculeó con nosotros. Eso es lo que dice en el original. Es decir, Él es el tabernáculo que manifiesta a Dios, en donde se manifiesta la presencia de Dios, la gloria de Dios. ¿De acuerdo? Entonces no está cogido con pinzas. Cuanto más conozcamos la palabra, os daréis cuenta que hay un sentido, y la Biblia no está escrita así de un tirón, sino que tiene un esquema y una estructura que es milagrosa. Por eso es una de las pruebas. A través de la numerología mismo se demuestra que la palabra de Dios es palabra de Dios y no de hombres. Pero eso nos lleva a otro estudio, que no es el nuestro, ¿vale? Yo estoy con el libro de Éxodo y estamos ya introduciéndonos en el Éxodo. El libro de Éxodo nos habla como tema central, ni siquiera es la tipología, aunque está lleno de tipología, sino el tema central es la redención del pueblo de Dios de la esclavitud, del pecado, ¿vale? Ese es el gran tema del libro del Éxodo. Éxodo, en el griego, porque en el original quiere decir los nombres de. Éxodo está tomado de las primeras palabras, los judíos le llaman los nombres de. Eso es como. Pero en la Septuaginta se tradujo como Éxodus.
Y eso lo llevó a la latina al Éxodo, y es nuestra traducción, pues tenemos Éxodo, que quiere decir salida. Y en realidad es un título que si fuera una película de Agatha Christie ya nos ha chafado al final, porque nos está diciendo de qué va el libro. Nos está hablando de la salida, del rescate. Y ese es el gran tema del libro del Éxodo. Por eso todos los tipos que vamos a ver nos están hablando de redención y de santificación también, que es lo que sigue luego a la redención. ¿Vale? Ese es el gran tema del libro del Éxodo. ¿Quién escribió el libro del Éxodo? Pues no tenemos por qué dudar que fue el propio Moisés. ¿Por qué? Porque, aunque habla en tercera persona, Julio César también hablaba en tercera persona, por cierto. Y nadie duda que la guerra de las galaxias, de las Galias, la guerra de las galaxias la escribió George Lucas, ¿no? Tampoco. Julio César escribió la guerra de las Galias, pero bueno, no, esto es un kick que me ha salido aquí de repente. Pero lo que quiero deciros es que, aunque esté escrito en tercera persona, no tenemos por qué dudar que fue Moisés. ¿Por qué? Pues porque todos los eventos que se nos narran se nota que son de primera mano, y además hay muchas referencias que Dios mismo manda a Moisés a escribir estas cosas, y además el propio Señor Jesucristo reconoce que la ley, el Pentateuco para los judíos, que incluye el libro del Éxodo, fue escrito por Moisés. Ya sabemos que en el Pentateuco se cuenta la muerte de Moisés. Evidentemente, en el último capítulo, en los últimos capítulos, pues sí, puede ser que Josué o algunos pues terminaron de escribir. Pero bueno, el cuerpo central fue Moisés quien lo escribió, ¿de acuerdo? Muy rápidamente, el autor. También, si contextualizamos la fecha en que fue escrito el libro de Éxodo, casa con que fue Moisés, porque es cuadra. Ahora, ¿quién ha visto El Príncipe de Egipto? Los dibujitos, que son muy bonitas, las canciones, que sí, está muy bien. Tiene un gran problema esa película, a mí me gusta mucho, la he comprado, la tengo, me encanta, tal, pero tiene un problema, y es lo que la mayoría de la gente cree. ¿Quién fue el faraón del libro del Éxodo? Ramsés. Eso es lo que dice cualquiera, ¿no? Pero eso no cuadra con la cronología bíblica, ¿vale? Eso no cuadra con la cronología bíblica. ¿Quién fue entonces? Ahí está la cosa. Pues hombre, no se puede decir automáticamente fue este, pero sí hay muchas probabilidades de que fuese Amenhotep II, ¿vale? ¿Quién fue ese? Bueno, pues lo que se sabe de este faraón, algunos no sabéis nada de Egipto, ya veo, que no os gusta la historia. Pues os voy a fastidiar porque tengo que hablaros un poquito de historia para contextualizar la época en la que vivía el pueblo de Israel en Egipto, ¿vale? Pero tengo que ser muy breve porque la clase tiene que acabar. Amenhotep II fue un faraón que fue un sucesor de Tutmosis III. Este os tiene que sonar más, ¿no? Tutmosis III fue, algunos lo comparan con el Alejandro Magno, con el Napoleón. Algunos de hecho lo llaman el Napoleón egipcio, porque fue... gracias. Porque fue o quizás el faraón que militarmente pues llevó a Egipto a su máxima expresión. De hecho, se conoce la dinastía 18, que es la época en la que estamos ubicando el Éxodo. La dinastía 18 se conoce como la época dorada de Egipto, ¿eh? Hay una época, más o menos desde el año 3000, se conocen las primeras fuentes de la historia de Egipto. Es la época predinástica, antes de los reyes, antes de los primeros reyes que se conocen y todo eso. Bueno, pues de esa época, pues es muy antigua, 3000 años atrás, etcétera, etcétera. Luego hay otra época que se conoce como el Reino Antiguo, que va más o menos del 2700 al 2200. Ese es el periodo antiguo donde se levantan las primeras pirámides, ya pues ahí tenemos algunos monumentos que han quedado luego, que Moisés y todos vieron. Después las pirámides ya estaban puestas ahí, cuando Moisés, cuando más atrás José, cuando Jacob estuvieron allí, ya estaba la pirámide de Giza y todas estas pirámides ya estaban allí, ¿vale? Después hubieron unos 200 años de decadencia en Egipto, y después vino un periodo que se conoce como el periodo intermedio. El periodo intermedio fue una época de nuevo esplendor, gobierno fuerte, los faraones pues conseguían comercio con Asia, en fin, iba bien la cosa. Después llegaron los Hyksos, que son unas tribus que venían de Asia Menor, dicen algunos, la mayoría dicen que eran semitas, y se ubicaron en el norte de Egipto. Esta fue también una época de decadencia en Egipto. Estos Hyksos, que son famosos, no sé si os sonarán, gobernaron en el norte, pero dejaron que en el sur, en Tebas, gobernaran los egipcios nativos, digamos, ¿vale? Y estos son los que al final se rebelaron contra los Hyksos y los expulsaron. Algunos creen que los Hyksos, como eran semitas, se llamaban bien y por eso José llegó a ser primer ministro, Creo que os sonará un poquito lo que estoy diciendo, no estoy entrando
porque no se nos acaba la clase, pero los hicsos, como eran semitas, misma cultura, misma lengua, pues José pues hacía buenas migas, por eso fue primer ministro, pero algunos estudios serios hacen pensar que los hicsos no se llevaban bien con los hebreos, Algunos estudios serios y algunas cosas que extraemos de la Biblia nos hacen pensar que José ya había sido primer ministro antes que los hicsos, de hecho incluso, ¿vale? Y cuando la época de los hicsos, hay bastante pie para pensar que ese faraón que no conocía a José, que empieza el libro de Éxodo, era de la casa de los, o sea, de los hicsos, ¿de acuerdo? Después llegó Amenofis I, allá por el año 1500 por ahí, redondeando mucho, y expulsó a los hicsos. Entonces ya los los israelitas ya eran esclavos. Dice la palabra que fueron esclavos unos 400 años, ¿de acuerdo? Cuando, bueno, voy a terminar de decir lo que os quería decir. Cuando fueron expulsados los egipcios, los hicsos, los israelitas quedaron. Se nos dice en las fuentes históricas que Amenofis y los egipcios odiaban tanto a los hicsos que el único que quedó muerto. Los demás fueron expulsados de nuevo a Canaán y todo eso. ¿Por qué quedaron los hebreos allí? Porque no estaban asociados con los hicsos. Y lo que hizo luego Amenofis y los siguientes, Tutmosis III y todos estos, fue continuar con la política esclavista, porque era mano de obra barata y iba bien, con los hebreos. De modo que José ya había llegado antes que los hicsos, y cuando nació Moisés, los hicsos ya habían sido expulsados. Y entonces tenemos que cuando nace Moisés, posiblemente fue Hatshepsut, que fue la hija del faraón, la que adoptó, porque también sabemos que no tenía hijos y quería tener uno, por las fuentes históricas. Adoptó, posiblemente fue ella, estoy hablando siempre en muchas posibilidades, pero en posibilidades. Hatshepsut fue la que adoptó a Moisés. Después de Hatshepsut, que fue regente de Tutmosis III, cuando murió fue Tutmosis III el que continuó. Este es el que pretendió matar a Moisés posiblemente. Y Tutmosis III tuvo mucho éxito militarmente y extendió el dominio de Egipto incluso a lo que hoy es Etiopía, que entonces era Cus, y de ahí extraía el oro. Y esto era un flujo, el oro circulaba hacia Asia y fue la época dorada de Egipto. Pero curiosamente las fuentes históricas nos dicen que a partir de Tutmosis III, sus sucesores, en concreto hablamos de Amenosis II, ocurrió algo que Egipto quedó prácticamente, sus campañas militares fueron muy modestas, y ya estamos pensando en que perdió la flor y nata de su ejército en el Mar Rojo. Por eso las fuentes históricas nos ubican más bien el libro del Éxodo en el año 1446 para más INRI, ¿vale? Esa es la época real. Ramsés II, del libro de la película de Moisés, el príncipe de Egipto, es de la época de 1200, unos 200 y pico años o 300 después, ¿entendéis? Luego, si ubicamos bien la época del Éxodo, ahora también lo podemos hacer con los textos bíblicos, que es lo que tendríamos que hacer. Estoy hablando de las fuentes históricas. Si nos vamos a citas, por ejemplo, y ya con eso tengo que ir. Éxodo 3:8. No, perdonad. Hechos 13:20 nos habla de 400 y pico años. Vale, 400 y pico años desde, creo que, vamos a buscarlo porque no me acuerdo si era desde la fundación del templo, ¿vale? De Salomón. Nosotros sabemos ubicar la época de Salomón, ya. La época de Salomón fue en el año 966 aproximadamente. Si a eso le restamos, esto también en Primera de Reyes, buscar esas citas en casa porque no da tiempo. Hechos 13:20, Primera de Reyes 6:11 y además Jueces 11:26, que hace alusión a un comentario de Jefté, que por otra vía también se llega a las mismas fechas. Entonces, Hechos 13:20, Primera de Reyes 6:1 y Jueces 11:26. Se nos habla que el templo de Salomón fue edificado 400, no sé si eran 30 años, 450, ¿es? ¿Seguro? No me suena la fecha esa. Pero bueno, bien. Después, si nosotros restamos la fecha de Salomón, 900 y pico, menos 400 y pico de la salida de Egipto, nos da la fecha del Éxodo. Y esa fecha no es 1200 de Ramsés, sino 1400 y pico, que es la de Amenosis II. Amenosis II además se sabe, por las fuentes históricas, que no fue su hijo primogénito el que luego gobernó, sino fue otro hijo suyo, un príncipe. Que además hay una estela que se llama El sueño de Tutmosis, en la que supuestamente el dios Horus se le aparece a él, estos son fuentes egipcias, se le aparece él en sueño y le promete que si destierra la efigie de Giza, que estaba dedicada a Horus, de la arena, pues entonces él llegaría a ser faraón. Ese sueño no tiene sentido si él fuese el primogénito.
¿Entendéis? Evidentemente. Luego tenía que justificar que como príncipe iba a conseguir la corona, el ser el faraón. Pues esa estela explica que él no tenía por qué ir directo ahí. ¿Por qué luego fue faraón? Pues una explicación la tenemos en el libro del Éxodo, por ejemplo, ¿vale? Pero esto ya es un poquito de historia, lo he tenido que hacer deprisa, yo sé que a algunos os aburre, pero es interesante porque tenemos que ubicar la fecha del libro de Éxodo. Ya estáis tachando un poquito la fecha de Ramsés II. No fue Ramsés II, algunos creen que sí. De hecho, hay unas referencias, por ejemplo, es que hay algunos que se basan en Ramsés porque se hace referencia a las ciudades de almacenaje ¿de qué? De Ramenesés y Pitón, en el libro de Éxodo, de hecho. Y eso, por Ramenesés es Ramsés, pues no. De hecho, la familia ramesenia posiblemente derivada ya de los Ipsos, que es anterior incluso a Menofis. ¿De acuerdo? Por tanto, no tiene nada de raro que en la época de Moisés ya existieran referencias a ese apellido o a esos nombres de Ramenesés. ¿De acuerdo? Bien, tenemos que ir concluyendo porque ya es la hora, pero por lo menos queda claro el tema del libro de Éxodo, autor hemos visto y un poquito el contexto y las fechas del libro. ¿Vale? Pues nada, lo tenemos que dejar aquí.